Para barnizar a mano, a mano. Antes se le llamaba barniz de mona. Todavía se aplica así. Es algodón que lo venden en la palería. De preferencia que venga en capas. Hay veces que viene hecho pedazos. No nos sirve cuando está hecho pedazos. Entonces, de preferencia que venga en capas. Lo acomodamos en capita. Lo envolvemos. Le hacemos un ombligo. Le hacemos un ombliguito aquí. En un triplay limpio. Vamos a hacer esto. Fíjense. Lo vamos a tallar. Fíjese cómo se entreteje. Cómo se entreteje el algodón. Porque se talla con la madera. Por todos los lados hay que hacerle así. Para que se haga una bolita. Una bolita de algodón. Para que al tiempo de que demos barniz, no dejemos pelusa en la madera. Esto se hace a mano. Lo podemos aplicar con pistola de spray. Pero si usted no tiene pistola de spray, a mano, a manita. Y si se da cuenta usted, la monita ya quedó hecha. Aquí tenemos barniz disuelto. Ya está disuelto, mire. ¿Cómo se ve disuelto? Comex, sellador, 48% sólidos, concentrado. Este litro se hace 4 veces. Este litro espeso, con thinner, se hace 4 veces. Si usted quiere la mitad, 1,5 litros, 1 litro, 2 litros, si quiere usted. Con 1,5 litros queda bien. Entonces, ¿cómo pedimos este barniz en la Comex? ¿Sellador? Sellador concentrado. Sellador concentrado, así 48 sólidos. 48 sólidos. Y para disolver, digamos, la mitad, ¿cuánto necesitamos de thinner? 1,5 litros de thinner. 1,5 litros de thinner para la mitad de este bote, Para digamos. la mitad del bote. Ok, aquí ya está disuelto. Aquí ya está disuelto. Muy bien. Mojo la mona. Trate de no mojarse mucho los dedos. No vamos a meter la mano así. La vamos a meter por arriba, así. Que la mona se moje. Pero los dedos van a estar arriba. Para que sea lo mínimo. Ok. Para que sea lo mínimo. Una vez que ya está impregnadita la mona, vamos a aplicarlo aquí así. No regrese al mismo lugar. Exactamente lo que iba a preguntar. Una sola dirección. Una sola dirección. Déjelo secar. Esa mano que acaba de dar usted. Digamos que esa es la primera mano. Es una pequeña mano, una pequeña película que se pone. Lo dejamos secar y le damos otra mano. Igual, una sola dirección. Igual, una sola dirección. ¿Para qué se hace esto? Para que nuestra mona no se lleve el color. No nos quede pinto. Si se da usted cuenta, se ve pareja la madera. O sea, si yo hago esto así... Nos podemos llevar la tinta. Ok, la limpiamos. Podemos manchar la madera. Okay. Entonces, al limpiarla, si le pasamos mucho, limpiamos la tinta y ya nos queda disparejo. Por eso se coloca aquí, digamos, la mona, se separa y otra vez se vuelve a colocar aquí. Ahora sí que la aplicamos, pero no debemos de pasar en el mismo lugar. Ok. Para adelante y para adelante. Así. Entre mano y mano, ¿cuánto tiempo dejamos secar? ¿Unos pocos segundos? Unos 30 segundos. Si vemos que nos quedó un poquito encharcado el material. O sea, que se está escurriendo, digamos, o algo así. Por decir, que nos quedó un poquito encharcado, lo dejamos secar
Claro, usted no va a agarrar el mueble y lo va a hacer a usted así. Simplemente yo le estoy enseñando cómo se barniza. A mano y a mona. Ok. Su monita, siempre que esté bien impregnada de barniz. Y le vamos a dar. Ese. Si se da usted cuenta, va agarrando brillo. Ujú. Sí, Va ya agarrando se brillo. empieza a ver que está barnizado. ¿Por qué? Porque agarra una película de barniz y otra película y O otra sea, película. cada vez que pasamos va quedando barniz y se va, como que va engruesando, Va ¿no? engruesando. Ya una vez que le dio 2, 3 manos, incluso, hay muebles en este acabado que le llaman poro abierto se le llama. Pero si nosotros queremos un poro más cerrado, necesitamos darle muchas más manos. O sea, eso quiere decir que incluso ya lo podríamos dejar así, Ya se puede quedar si así, es nuestro gusto. si es nuestro gusto. Ok. Es una pequeña capa de barniz y ya quedó Y nuestro ya trabajo. queda. Si se da usted cuenta, véalo, ya está protegido. Nuestra madera, nuestra tinta, ya está protegida. No se ve disparejo, no Ujú. se ve disparejo. La tinta tiene mucho que ver. La tinta de esmaltes tiene mucho que ver. Usted debe de darla parejo, toda, bien impregnada. Agarra su estopa, la limpia. Ya una vez seca, al quererlo hacer a mano, aquí estoy mojando la mona con el mismo sellador. Si usted quiere más barniz, ya podemos hacer esto En círculos. en círculos. Como ya tiene una capa de barniz, ahora sí ya no se levanta la Ya tinta. no se levanta la tinta. También para qué se hace esto. Para darle capa tras capa, capa tras capa. Aquí, por ejemplo, es un pedacito de madera vieja, pero tiene mucho barniz. Ahí se ve. Ujú. Ahí se ve claramente. Este barniz se lo podemos dar a esta. Capa tras capa. Así. El darle a vueltas, vamos cerrando el poro, lo vamos compactando. La mona no la vamos a mojar cada ratito. Entre más, ya secó aquí mi madera, ya secó mi barniz aquí en la madera. Vamos a ir apretando la mona para ya no mojarla. O sea, haciendo presión sobre la madera. Haciendo presión sobre la madera. Ojalá lo pudiera usted apreciar. Se va tapando el poro poco a poquito. Ahora vamos a hacer ahorita un acercamiento para que se aprecien los poros. El poro se va sellando. O sea, los poros de la madera, ¿no? A eso se El refiere. poro de la madera. Ahora vamos a tratar de hacer un acercamiento, a ver si lo notamos. Aquí así. Es que no logro enfocar algunos poros. Aquí se notan algunos poros en la madera. Acá hay unos orificios pequeñitos. Sí, esos se van tapando con el barniz. Exactamente. Entre más manos le demos, el barniz va tapando el poro. Ujú. Y está protegiendo usted más su madera. Usted puede barnizar paredes enteras, el hambrín de su casa, que es de madera. Usted lo manda a lijar bien, lo entinta bien y lo puede usted aplicar a mano. Y así estaríamos dándole con la mona en círculos hasta que nos guste Hasta que le guste. y ya terminaríamos. Si se da usted cuenta, ¿cómo lo podemos apreciar? Velo a contraluz, que ya el poro ya se va tapando.
Ahí esa toma, tenemos ahí una muy buena toma, incluso ahí al centro se ven algunos poros en la madera. Voy a tratar de meter mi mano, ahí miren, en la punta de mi dedo, ahí se ven unos poros en la madera y en lo demás ya no se ven esos poros, miren aquí hay otros poros. Entonces esos poros son los que va a ir cubriendo el barniz poco a poco. Poco a poco lo va cubriendo. Lo vamos a ir dejando secar. Esto es una pieza pequeña. En piezas grandes, en 1 metro cuadrado, usted empieza aquí, usted empieza aquí, usted empieza aquí. Cuando acaba usted en el metro cuadrado, esta parte ya secó y le vuelve a dar. Y así, viceversa. Hasta que acaba en la otra orilla, ya secó esta orilla y le está dando más tiempo al barniz. Entonces, fíjese usted. Sí, aquí porque es una madera muy pequeña, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, algo de 2 metros, en lo que yo empiezo a darle acá, voy recorriendo, cuando llego al otro extremo, digamos, ya recorrí los 2 metros, y esta otra parte ya está seca, y ya puedo volver a empezar de aquí hacia abajo, y así lo seguimos haciendo. ¿Y aquí cuándo volvería a llenar la monita de barniz? Hasta que esté completamente seca. Entre más seca tenga usted la mona, cuando se trata de 2 metros, cuando se trata de 1 metro, la mona se va a secar. Entonces la mojamos cuantas veces quiera. ¿Cómo debe quedar bien empapada? Empapadita, pero también mojada. Okay. Mojada, no empapada, mojada, para que resbale. Aquí porque es un tramo pequeño, pero si vuelvo a repetirle, si es un tramo grande, ok, aquí ya se acabó la mona, aquí ya se secó, en esa otra parte ya se secó, en esa otra parte, conforme se seca, mojarla. Digamos, si estoy yo barnizando, digamos, una puerta, pero está vertical, y al estar pasando la mona se me empieza a escurrir, ¿qué hago? No se escurre porque la mona nada más deja una película pequeña. Por eso la mona no debe estar tan empapada, para que no escurra, me imagino. Para que no escurra. Ok. Si también usted tiene la mona muy empapada, los dedos y todos los dedos se van a quedar bien empapadotes. Se va haciendo una capa. En lugar de barnizar la madera, usted va a barnizar sus dedos. Va a hacer una capota de barniz. Si se da usted cuenta, pues, ok, mano de trabajador, pero no tengo el barniz. No lo tengo lo tengo aquí. Lo tengo aquí en digamos en la punta de los dedos, ¿no? En la punta de los dedos. Pero no toda la mano. Entonces por eso hay que tener cuidado de mojar la mona, pero cuando que no quede escurriendo. La mona, vuelvo a repetirle, cuando mojamos la mona, debe de escurrir hacia abajo. Si yo la escurro hacia arriba, me voy a mojar toda la mano. Okay. Pero si la escurro hacia abajo, estoy exprimiendo la mona hacia abajo, no hacia mis dedos. Y una vez que ya está sequezón, seguimos. Cuando usted haga esto, trate de que no quede esto. Porque si queda esto, cuando queda esto y usted pasa la mona de nuevo, se puede llevar el color de abajo. Porque esto remueve la tinta. O sea, si es muy grueso, si empapamos mucho, todavía tenemos el riesgo de llevarnos la tinta. Ok, entonces muy importante que la mona esté nada más húmeda, que no esté completamente mojada, que no dejemos una capa muy gruesa de barniz en nuestra madera. A esto el barnizador le llama gallo, a esto. Un gallo, sí. Y se está escurriendo. Nosotros lo quitamos rápido para que no se levante el color. Para que no nos remueva el color. Esos nada más son ejemplos de lo que no debe de pasar. Si se da usted cuenta, ya estamos barnizando muy bien. Ya se ve la madera bien barnizada, se ve brilloso. Brillosa y buena capa. Esto lo podemos dejar para mañana, que seque bien. Le damos una sentadita con lija de agua, 180, 240.
usted lo lija bien. Haga de cuenta que va a agarrar. Y ya una vez seca la madera a la que le dimos barniz, lo asienta bien. Lija de agua, 240. O 180. Nada más a que quede cenizo. Una vez que ya quede cenizo, puede usted volver a agarrar la mona. Y mire. Se vuelve a pasar. Y fíjese cómo ya agarra más cuerpo, más brillantez, más tersura y más todo. Pero esa pasadita de lija debe ser muy delicada si no vamos a levantar otra vez el color. Sí, no se trata de... No se trata, es superficial. La lijada es superficial, esa es la palabra. Ok. No se trata de lijar, no se trata de apretar mucho la mano. La lijada es superficial. Y eso es para que nuestro trabajo quede más liso, más terso. Más terso, más compacto, más compacto. Ya secó esto y para mañana, por decir para mañana, ya se abrió un poquito más el poro. Para mañana ya se abrió el poro, pero ya está seco. Okay. Pero ya está seco. Y una vez que está seco, ya lo lija bien. Y ya entonces ya otras 4 o 5 manos y se acabó. Y acabamos. Bueno, pues esta es la forma de barnizar la madera, barnizar tus muebles en casa. Si no tienes una compresora, no tienes pistolas de aire, así lo puedes hacer con una mona. Aprendimos hoy también a aplicar tinta. Y pues le agradecemos mucho aquí a nuestro maestro carpintero que el día de hoy pues, nos enseñó a hacer este trabajo.